3 días perdido en el desierto de Chihuahua, sin agua y con el cuerpo rindiéndose, don Aurelio cerró los ojos convencido de que moriría antes del amanecer, pero un lince salvaje y un bebé jaguar huérfano aparecieron frente a él y se negaron a abandonarlo. Lo que esos dos animales, que según la ciencia deberían ser enemigos mortales, hicieron durante las siguientes horas obligó a los científicos a reescribir todo lo que creían saber sobre el instinto animal. El desierto de Chihuahua no perdona. Sus arenas implacables han sido testigos de innumerables tragedias a lo largo de los siglos, guardando secretos que el viento arrastra entre los cactus y las rocas milenarias. Pero lo que estaba a punto de suceder en aquel rincón olvidado de México desafiaría todo lo que creemos saber sobre la naturaleza, sobre los instintos salvajes y sobre los lazos invisibles que conectan a todas las criaturas de este mundo. Un anciano al borde de la muerte, un lince solitario y un pequeño jaguar huérfano estaban a punto de protagonizar una historia que te hará cuestionar si los milagros realmente existen. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras y probablemente con lágrimas en los ojos. Don Aurelio Mendoza tenía 78 años cuando decidió emprender el viaje que cambiaría su vida para siempre. Era un hombre de manos curtidas por décadas de trabajo en el campo, con arrugas profundas que contaban historias de sol inclemente y noches estrelladas en la sierra. Su esposa María había fallecido hacía apenas 3 meses y el dolor de su ausencia lo consumía lentamente como el fuego consume la leña seca. Ella siempre había querido ver el amanecer desde las dunas del desierto de Samalayuca, ese mar de arena dorada que se extiende como un océano petrificado en el norte de Chihuahua. Nunca pudieron hacer ese viaje juntos. La vida siempre se interpuso con sus demandas implacables, y ahora don Aurelio sentía que le debía a su memoria cumplir aquel sueño postergado. Su hijo Roberto había intentado disuadirlo de emprender el viaje solo. A sus 52 años, Roberto conocía bien la terquedad de su padre, esa determinación inquebrantable que lo había convertido en el hombre más respetado de su pequeña comunidad en las afueras de Ciudad Juárez. Pero también conocía los peligros del desierto. Había escuchado demasiadas historias de personas que se adentraban en aquella inmensidad y nunca regresaban. El desierto de Chihuahua era hermoso, sí, pero también era un depredador paciente que esperaba el momento exacto para cobrar su tributo. «Papá, déjame acompañarte», había insistido Roberto aquella mañana de septiembre, mientras observaba a su padre cargar una pequeña mochila con agua, algo de comida y una fotografía desgastada de María. Don Aurelio había negado con la cabeza, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de tristeza y determinación. «Este viaje tengo que hacerlo solo, mijo. Tu madre y yo necesitamos despedirnos como es debido». Roberto había querido protestar, pero algo en la mirada de su padre lo detuvo. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas batallas simplemente no se podían ganar. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino ya había puesto en marcha una cadena de eventos extraordinarios. A 40 kilómetros de donde don Aurelio comenzaría su caminata, en una zona remota del desierto, donde los saguaros se alzaban como centinelas silenciosos, una tragedia se había desarrollado apenas 2 semanas antes. Una jaguar hembra, de las pocas que aún vagaban por aquellas tierras fronterizas, había sido víctima de cazadores furtivos. Su cuerpo sin vida había quedado tendido entre las rocas, pero su pequeña cría de apenas 4 meses había logrado escapar, arrastrándose entre la maleza con el terror grabado en sus ojos dorados. El cachorro de jaguar, al que más tarde llamarían Esperanza, vagó durante días sin rumbo, demasiado joven para cazar por sí mismo, demasiado asustado para acercarse a cualquier criatura.
El hambre y la sed comenzaban a hacer estragos en su pequeño cuerpo manchado cuando el destino intervino de la manera más inesperada. Un lince adulto, una hembra solitaria que los biólogos de la región habían catalogado como ejemplar LCH 447, encontró al cachorro moribundo junto a un arroyo seco. Lo que sucedió a continuación desafiaba todas las leyes conocidas del comportamiento animal. En lugar de ver al pequeño jaguar como competencia o como una amenaza potencial, la lince hizo algo que los científicos considerarían imposible. Se acercó al cachorro tembloroso, lo olfateó cuidadosamente y luego se tendió a su lado, ofreciéndole el calor de su cuerpo. Durante los siguientes días, la lince compartió sus presas con el pequeño jaguar, alimentándolo como si fuera su propia cría. Era un vínculo que no debería existir, una alianza entre especies que normalmente competirían por territorio y recursos. Pero el desierto tiene sus propias reglas, y a veces, en los lugares más inhóspitos, nacen las conexiones más extraordinarias. Don Aurelio comenzó su caminata al amanecer, cuando el cielo del desierto se teñía de tonos rosados y anaranjados que hubieran hecho llorar a cualquier pintor. Llevaba un mapa básico, una brújula que había pertenecido a su padre y la fe inquebrantable de un hombre que había sobrevivido a todas las tormentas que la vida le había lanzado. Las primeras horas fueron mágicas, exactamente como María las había imaginado. El silencio del desierto era absoluto, roto únicamente por el ocasional canto de un correcaminos o el susurro del viento entre los mezquites. Pero el desierto es traicionero, y don Aurelio cometió el error que tantos otros habían cometido antes que él. Fascinado por una formación rocosa que parecía formar la silueta de una mujer con los brazos extendidos hacia el cielo, se desvió de su ruta planificada. Solo serían unos minutos, pensó. Solo quería acercarse lo suficiente para tomar una fotografía que pudiera mostrarle a Roberto. No se dio cuenta de que cada paso lo alejaba más de los puntos de referencia que había memorizado, ni de que las nubes comenzaban a acumularse en el horizonte con una velocidad alarmante. Cuando finalmente llegó a la formación rocosa, el sol había alcanzado su punto más alto y el calor era sofocante. Don Aurelio bebió el último trago de su primera botella de agua y buscó sombra bajo un saliente de roca. Fue entonces cuando miró a su alrededor y sintió el primer escalofrío de pánico recorrer su columna vertebral. Nada le resultaba familiar. Las dunas que debían estar al norte habían desaparecido de su vista, reemplazadas por un mar interminable de arbustos espinosos y cactus. Sacó su brújula con manos temblorosas, pero los números parecían bailar ante sus ojos cansados. Estaba perdido. El pánico es un enemigo silencioso que se alimenta del miedo y crece con cada latido acelerado del corazón. Don Aurelio lo sabía bien. Había enfrentado momentos difíciles a lo largo de su vida, pero nada lo había preparado para la sensación de absoluta vulnerabilidad que lo invadió en aquel momento. El desierto que minutos antes le había parecido hermoso y acogedor, ahora se revelaba como lo que realmente era: un laberinto mortal donde cada dirección parecía igual a la anterior. Respiró profundamente, tratando de calmar el temblor de sus manos mientras guardaba la brújula en su bolsillo. «María», susurró al viento ardiente, «ayúdame a encontrar el camino de regreso». Las horas siguientes fueron una tortura de indecisión y agotamiento. Don Aurelio caminó hacia donde creía que estaba el norte, pero el sol implacable y la falta de puntos de referencia claros lo desorientaron completamente. Cada roca comenzó a parecerse a la anterior, cada cactus era idéntico al siguiente.
Su segunda botella de agua se vació más rápido de lo que había anticipado, el calor del mediodía absorbiendo cada gota de humedad de su cuerpo envejecido. Para cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos violetas y dorados, don Aurelio apenas podía mantenerse en pie. Fue entonces cuando encontró el refugio que probablemente le salvaría la vida aquella primera noche. Una formación de rocas enormes creaba una especie de cueva natural, lo suficientemente profunda para protegerlo del viento nocturno y de los depredadores que comenzarían a merodear cuando cayera la oscuridad. Se dejó caer contra la piedra fría, sintiendo cómo sus músculos protestaban por el esfuerzo del día. Sacó la fotografía de María de su bolsillo y la contempló mientras las últimas luces del crepúsculo se desvanecían. «Perdóname, mi amor», murmuró con voz quebrada. «Parece que llegaré a reunirme contigo antes de lo que pensaba». Mientras tanto, a menos de 3 kilómetros de donde don Aurelio se preparaba para pasar su primera noche en el desierto, la lince y el pequeño jaguar descansaban en su propia guarida entre las raíces de un mezquite centenario. La hembra, a quien los investigadores conocían solo por un número, pero que merecía un nombre mucho más noble, había desarrollado un instinto protector hacia el cachorro que desafiaba toda explicación científica. Lo llamaremos Luna, porque sus ojos amarillos brillaban con la intensidad de la luna llena del desierto, y porque había aparecido en la vida del pequeño jaguar como una luz en la oscuridad más absoluta. Luna había perdido su propia camada hacía apenas un mes, víctimas de una serpiente de cascabel que se había deslizado en su madriguera mientras ella cazaba. El dolor de aquella pérdida había dejado un vacío en su interior que ningún instinto de supervivencia podía llenar. Cuando encontró al cachorro de jaguar moribundo, algo en su interior reconoció aquel sufrimiento, aquella soledad desesperada que amenazaba con consumir a la pequeña criatura. No fue una decisión consciente. Los animales no racionalizan de la manera en que lo hacemos los humanos, pero fue una decisión profundamente real. El pequeño jaguar, Esperanza, había aprendido rápidamente a seguir a Luna en sus cacerías nocturnas. Aunque era demasiado joven e inexperto para participar activamente, observaba cada movimiento de su madre adoptiva con una atención que prometía convertirlo en un depredador formidable cuando creciera. La diferencia de tamaño entre ambos era notable. Luna pesaba apenas unos 12 kilogramos, mientras que Esperanza, incluso siendo un cachorro, ya alcanzaba los 8. Pero en aquel momento, acurrucados juntos mientras la noche del desierto desplegaba su manto de estrellas infinitas, eran simplemente una familia improbable, encontrando consuelo en la compañía del otro. La primera noche de don Aurelio en el desierto fue la más larga de su vida. El frío llegó con una intensidad que lo tomó por sorpresa, transformando el horno ardiente del día en un refrigerador implacable. Se acurrucó en posición fetal, usando su mochila vacía como almohada improvisada, escuchando los sonidos nocturnos que llenaban el aire. Aullidos distantes de coyotes, el ulular de un búho, el crujido de pequeñas criaturas moviéndose entre la maleza. Cada sonido hacía que su corazón se acelerara. Cada sombra parecía esconder una amenaza mortal. Pero don Aurelio era un hombre de fe, y en aquellas horas de oscuridad absoluta, encontró consuelo en los recuerdos de su vida junto a María. Recordó el día que la conoció, una jovencita de trenzas negras que vendía flores en el mercado de su pueblo. Recordó su boda sencilla, la iglesia pequeña decorada con papel picado de colores brillantes. Recordó el nacimiento de Roberto, los ojos del bebé abriéndose para contemplar el mundo por primera vez. Recordó los años de trabajo duro, las cosechas buenas y las malas, las risas compartidas y las lágrimas derramadas juntos.
Una vida entera condensada en una noche interminable. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a pintar el horizonte de tonos rosados, don Aurelio seguía vivo, exhausto, deshidratado y más perdido que nunca, pero vivo. Se incorporó con dificultad, sintiendo cada uno de sus 78 años en los huesos adoloridos. Su garganta ardía de sed y sus labios estaban agrietados por la falta de humedad. Sabía que sin agua no sobreviviría otro día bajo el sol del desierto. Necesitaba encontrar ayuda, o al menos encontrar una fuente de agua, antes de que el calor del mediodía volviera a golpear con toda su fuerza. Lo que don Aurelio no sabía era que Luna había detectado su presencia durante la noche. Los linces tienen un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado y el aroma de un humano en su territorio no había pasado desapercibido. Normalmente, Luna habría evitado cualquier contacto con personas. Los instintos de supervivencia de los felinos salvajes los mantenían alejados de la especie más peligrosa del planeta, pero algo era diferente esta vez. Algo en aquel olor transmitía vulnerabilidad, debilidad, una criatura en peligro. Luna se despertó con el primer rayo de sol, sus orejas puntiagudas girando como antenas parabólicas captando cada sonido del amanecer. Esperanza dormía profundamente a su lado, su pequeño cuerpo manchado subiendo y bajando con el ritmo tranquilo de su respiración. La lince se incorporó con cuidado, tratando de no despertar al cachorro, y salió de la madriguera para inspeccionar su territorio. El aroma del humano seguía allí, más fuerte que la noche anterior, lo que significaba que no se había alejado. Normalmente esto habría activado todas sus alarmas de peligro, pero en lugar de huir, Luna sintió una curiosidad inexplicable que la impulsaba a investigar. Don Aurelio había comenzado a caminar de nuevo, tambaleándose como un hombre ebrio, mientras el sol aún estaba bajo en el horizonte. Cada paso era un esfuerzo monumental. Sus piernas se sentían como si estuvieran rellenas de arena, y su cabeza palpitaba con un dolor sordo que amenazaba con nublar su visión. Sabía que estaba en serios problemas. Los síntomas de deshidratación severa eran inconfundibles para alguien que había pasado toda su vida trabajando bajo el sol. Boca seca, mareos, confusión mental creciente. Si no encontraba agua en las próximas horas, su cuerpo simplemente se rendiría. Mientras caminaba, don Aurelio comenzó a hablar en voz alta, una estrategia que había aprendido de su padre para mantener la mente ocupada en situaciones difíciles. María, mi amor, ¿recuerdas cuando nos perdimos en la sierra durante nuestra luna de miel? Soltó una risa débil que se convirtió en tos. Caminamos durante horas hasta que encontramos aquella cascada escondida. Dijiste que era el lugar más hermoso que habías visto en tu vida. Prometimos que volveríamos algún día, pero nunca lo hicimos. Siempre había algo más importante, siempre había una razón para postergar los sueños. El anciano se detuvo para recuperar el aliento, apoyándose contra un saguaro que se alzaba como un gigante verde de brazos extendidos. Fue en ese momento cuando lo vio por primera vez. A unos 30 metros de distancia, parcialmente oculta detrás de una roca, una criatura lo observaba con ojos amarillos que brillaban como monedas de oro bajo el sol de la mañana. Don Aurelio parpadeó varias veces, convencido de que su mente deshidratada le estaba jugando trucos. Pero la criatura no desapareció. Seguía allí, inmóvil como una estatua, estudiándolo con una intensidad que resultaba casi hipnótica. Luna había decidido acercarse lo suficiente para evaluar la amenaza que representaba aquel humano. Lo que encontró la desconcertó profundamente. En lugar del depredador dominante que sus instintos le advertían que debía temer, vio una criatura frágil y temblorosa, tan vulnerable como el cachorro de jaguar que había encontrado junto al arroyo seco. El humano no portaba ningún arma visible,
No hacía movimientos amenazantes, simplemente estaba allí, mirándola con una mezcla de asombro y miedo que Luna reconocía perfectamente. Don Aurelio contuvo la respiración, temeroso de que cualquier movimiento espantara a la hermosa criatura. Había visto linces en un par de ocasiones a lo largo de su vida, siempre de lejos y siempre como sombras fugaces que desaparecían entre la maleza. Pero nunca había estado tan cerca de uno, nunca había tenido la oportunidad de apreciar la elegancia de su pelaje moteado, las orejas coronadas con penachos negros característicos, la cola corta que le daba ese aspecto único. Era un animal magnífico, una obra maestra de la evolución diseñada para sobrevivir en aquel entorno implacable. «Hola, preciosa», susurró don Aurelio con voz ronca, sorprendiéndose a sí mismo por dirigirse al animal como si pudiera entenderlo. «No voy a hacerte daño. Aunque dudo que pudieras tenerme miedo, mírame, apenas puedo mantenerme en pie». Luna ladeó la cabeza ligeramente ante el sonido de su voz, sus orejas moviéndose para captar cada matiz del tono del humano. No había agresión en aquellas palabras, solo agotamiento y algo más, algo que sonaba como resignación. El encuentro duró apenas un minuto, antes de que Luna desapareciera entre las rocas, con la agilidad silenciosa que caracteriza a los felinos. Pero aquel breve momento dejó una impresión profunda en don Aurelio. Por primera vez desde que se había perdido, sintió algo parecido a la esperanza. Si había un lince en la zona, significaba que había presas, y donde había presas, había agua. Era una lógica simple pero poderosa que le dio fuerzas para continuar caminando. Lo que don Aurelio no podía saber era que Luna no se había alejado realmente. La lince lo seguía a distancia prudencial, moviéndose entre las sombras con la pericia de una cazadora experimentada. Esperanza había despertado y ahora trotaba a su lado, confundido por el comportamiento inusual de su madre adoptiva, pero confiando plenamente en su guía. El pequeño jaguar también había captado el olor del humano, un aroma extraño que activaba recuerdos vagos de su infancia, antes de que los cazadores acabaran con su madre. Pero junto a Luna se sentía seguro, protegido de cualquier amenaza que el mundo pudiera presentar. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Roberto Mendoza estaba comenzando a preocuparse seriamente. Su padre había prometido llamarlo al llegar a las dunas de Samalayuca, pero su teléfono había permanecido en silencio toda la noche y toda la mañana. Los intentos de comunicarse directamente habían sido inútiles. La señal en el desierto era prácticamente inexistente, pero algo en su instinto paterno le decía que algo andaba mal. Conocía a su padre mejor que nadie. Don Aurelio era un hombre de palabra. Si había prometido llamar, habría encontrado la manera de hacerlo a menos que algo se lo impidiera. Roberto tomó su teléfono y marcó el número de emergencias de Protección Civil, rezando para que sus temores fueran infundados. La llamada de Roberto Mendoza llegó a las oficinas de Protección Civil de Chihuahua a las 9:43 de la mañana. La operadora que atendió, una mujer experimentada llamada Carmen que había procesado cientos de reportes de personas extraviadas en el desierto, reconoció inmediatamente la urgencia en la voz del hombre al otro lado de la línea. «Mi padre tiene 78 años. Salió ayer al amanecer hacia el desierto de Samalayuca y no he tenido noticias de él desde entonces. Sé que puede parecer prematuro, pero lo conozco. Él nunca dejaría de comunicarse, a menos que algo estuviera muy mal». Carmen tomó nota de todos los detalles que Roberto pudo proporcionar. La descripción física de don Aurelio, la ropa que vestía cuando partió, el vehículo que había dejado estacionado cerca del punto de acceso al desierto, la ruta aproximada que planeaba seguir.
Cada pieza de información era crucial en operaciones de búsqueda donde el tiempo era el factor más importante. El desierto de Chihuahua había reclamado muchas vidas a lo largo de los años. Personas que subestimaban sus peligros o que simplemente tenían la mala fortuna de encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado. «Vamos a enviar un equipo de búsqueda inmediatamente», aseguró Carmen a Roberto. «También contactaremos a los guardabosques de la reserva y a los voluntarios locales. Pero necesito que usted venga a las oficinas para coordinar esfuerzos y proporcionarnos cualquier información adicional que pueda ayudarnos». Roberto colgó el teléfono con manos temblorosas, su mente dividida entre la esperanza de encontrar a su padre con vida y el terror de lo que podría descubrir. Tomó las llaves de su camioneta y salió de su casa sin molestarse en cerrar con llave. Cada segundo contaba. En el desierto, don Aurelio había encontrado un pequeño milagro. Siguiendo un sendero apenas visible entre los arbustos, había llegado a una hondonada donde el agua de las últimas lluvias se había acumulado formando un charco lodoso pero precioso. El líquido estaba turbio y probablemente lleno de bacterias, pero en aquel momento representaba la diferencia entre la vida y la muerte. Se arrodilló con dificultad, sus rodillas protestando contra el suelo pedregoso, y usó sus manos ahuecadas para llevar el agua a sus labios agrietados. Nunca en su vida algo tan simple había sabido tan dulce. Mientras bebía, don Aurelio no se percató de que tenía compañía. Luna observaba desde un promontorio cercano, su cuerpo agazapado entre las rocas de manera que solo sus orejas y ojos eran visibles. Esperanza estaba a su lado, fascinado por el extraño ritual que realizaba el humano junto al agua. El pequeño jaguar nunca había visto a una persona tan de cerca. Su única experiencia previa con los humanos había sido el sonido aterrador de los disparos que acabaron con su madre. Pero este humano era diferente, no emanaba la misma energía amenazante que recordaba vagamente de aquella noche terrible. Después de saciar su sed inmediata, don Aurelio se sentó junto al charco para recuperar fuerzas. El agua había despejado un poco su mente, permitiéndole pensar con mayor claridad sobre su situación. Estaba perdido, eso era indudable, pero ahora tenía una fuente de agua que podía mantenerlo vivo al menos otro día. El problema era que nadie sabía dónde buscar. Había sido tan terco, tan orgulloso al rechazar la compañía de Roberto, que ahora enfrentaba las consecuencias de su obstinación. María siempre le había dicho que su terquedad algún día le traería problemas, y como siempre, ella había tenido razón. El sol había comenzado su ascenso hacia el cenit cuando don Aurelio escuchó el sonido. Al principio pensó que era el viento jugando con las ramas secas, pero luego lo reconoció claramente, el motor de una avioneta pasando a lo lejos. Se puso de pie tan rápido como sus piernas agotadas se lo permitieron, agitando los brazos frenéticamente y gritando con toda la fuerza que le quedaba. Pero la avioneta estaba demasiado lejos, apenas un punto plateado contra el azul infinito del cielo, y pasó de largo sin alterar su curso. Don Aurelio se desplomó de nuevo junto al charco, las lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas de arrugas. Luna observó todo aquello con una curiosidad que no podía explicar. Los animales no comprenden el concepto de rescate o de esperanza perdida, pero de alguna manera la lince percibió el cambio en el estado emocional del humano. Lo vio pasar de la agitación a la derrota en cuestión de segundos. Vio cómo su cuerpo se derrumbaba como si algo dentro de él se hubiera roto. Era el mismo lenguaje corporal que había visto en presas heridas momentos antes de rendirse a lo inevitable, y por alguna razón que desafiaba toda lógica evolutiva, aquello la perturbó profundamente. El pequeño Esperanza emitió un sonido bajo,
casi un ronroneo, mientras observaba al humano. Luna lo silenció con un suave golpe de su pata, recordándole la importancia de permanecer ocultos y en silencio. Pero el cachorro de jaguar había heredado la curiosidad característica de su especie, y el humano junto al agua representaba un misterio que su joven mente ansiaba resolver. En su inocencia, Esperanza no veía una amenaza, veía simplemente otra criatura solitaria en el vasto e implacable desierto. La tarde trajo consigo nubes que prometían una tormenta que nunca llegó. Don Aurelio construyó un pequeño refugio usando ramas secas y su propia camisa como techo improvisado, preparándose para otra noche en el desierto. Su estómago rugía de hambre, pero el agua había restaurado suficiente claridad mental para recordar que podía sobrevivir semanas sin comida si tenía acceso a líquidos. Lo importante ahora era conservar energía y esperar que los equipos de búsqueda eventualmente ampliaran su radio de operaciones hasta encontrarlo. La segunda noche en el desierto fue diferente para don Aurelio. El agua había restaurado parte de su fuerza física, pero era su espíritu el que comenzaba a flaquear. Acostado bajo su refugio improvisado, contemplando las estrellas a través de los huecos entre las ramas, el anciano sintió el peso de sus años como nunca antes. 78 años de vida, de luchas y victorias, de amores y pérdidas, todo reducido a este momento de soledad absoluta bajo el cielo infinito del desierto. María susurró en la oscuridad, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharme? El silencio fue su única respuesta, pero de alguna manera ese silencio se sintió menos vacío que antes. Lo que don Aurelio no sabía era que no estaba tan solo como creía. A menos de 20 metros de su refugio, ocultos entre las sombras de un grupo de rocas, Luna y Esperanza habían establecido su propio campamento nocturno. La lince había tomado una decisión que contradecía todos sus instintos de supervivencia, permanecer cerca del humano en lugar de alejarse de él. Era un comportamiento tan inusual que si algún biólogo hubiera podido observarlo, habría cuestionado todo lo que creía saber sobre el comportamiento de los felinos salvajes. Esperanza se acurrucó contra el costado de Luna, su pequeño cuerpo buscando el calor familiar de su madre adoptiva. El cachorro de jaguar había crecido notablemente en las semanas desde que Luna lo encontró, su pelaje manchado ahora brillante y saludable gracias a las presas que la lince compartía con él. Pero seguía siendo un bebé en muchos sentidos, dependiente del cuidado y la protección de la única figura materna que conocía. En la oscuridad del desierto, con el aroma del humano cercano llenando sus fosas nasales, Esperanza se sentía extrañamente tranquilo. En Ciudad Juárez, Roberto no había dormido en toda la noche. Las oficinas de protección civil se habían convertido en un centro de operaciones improvisado, donde mapas del desierto cubrían las paredes y voluntarios entraban y salían constantemente con reportes de las zonas ya rastreadas. La avioneta de búsqueda había cubierto un área extensa durante el día, pero el desierto de Chihuahua era vasto, y las posibilidades de localizar a una sola persona desde el aire eran desalentadoramente bajas. «Necesitamos ampliar el radio de búsqueda», insistió Roberto al coordinador de operaciones. «Mi padre pudo haber caminado mucho más lejos de lo que pensamos». El coordinador, un hombre canoso llamado Héctor, que había participado en docenas de rescates similares, puso una mano comprensiva en el hombro de Roberto. «Lo estamos haciendo todo lo posible, señor Mendoza. Mañana al amanecer enviaremos equipos terrestres a las zonas más remotas, pero tiene que prepararse para todas las posibilidades. A la edad de su padre, en estas condiciones, cada hora que pasa reduce significativamente las probabilidades de encontrarlo con vida». Roberto apretó los puños.
negándose a aceptar lo que aquellas palabras implicaban. Mi padre es el hombre más fuerte que conozco. Si alguien puede sobrevivir allá afuera, es él. El amanecer del tercer día trajo consigo un calor que prometía ser aún más intenso que los anteriores. Don Aurelio despertó con el cuerpo adolorido y la garganta seca, pero vivo. Se arrastró hasta el charco de agua y bebió profundamente antes de lavarse el rostro y las manos. El agua estaba más tibia que el día anterior, evaporándose lentamente bajo el sol implacable. Calculó que le quedaban quizás 2 días más antes de que el charco desapareciera por completo. Después de eso, sus opciones serían prácticamente inexistentes. Fue mientras se incorporaba del charco cuando lo vio claramente por primera vez. A plena luz del día, sin sombras que lo ocultaran, el pequeño jaguar lo observaba desde detrás de una roca, con ojos enormes, llenos de curiosidad infantil. Don Aurelio contuvo el aliento, maravillado por la belleza de la criatura. Era apenas un cachorro, probablemente de no más de 4 o 5 meses, con el pelaje dorado salpicado de rosetas negras que algún día lo convertirían en uno de los depredadores más magníficos del continente. Pero ahora, en su juventud e inocencia, parecía más un gatito grande que un futuro rey de la selva. «Hola, pequeño», susurró don Aurelio, manteniendo su voz lo más suave posible. «¿De dónde has salido tú?» El cachorro ladeó la cabeza ante el sonido, sus orejas redondeadas moviéndose para captar cada matiz de la voz del humano. No había miedo en su postura, solo una curiosidad infinita que parecía característica de su edad. Don Aurelio sintió una sonrisa formarse en sus labios agrietados, la primera sonrisa genuina desde que se había perdido. En medio de toda aquella desolación, aquel pequeño jaguar era un recordatorio de que la vida encontraba la manera de florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Luna observaba el intercambio desde su escondite, cada músculo de su cuerpo tenso y preparado para intervenir si el humano hacía algún movimiento amenazante hacia Esperanza. Pero el anciano permanecía perfectamente quieto, hablando en tonos suaves que no transmitían ninguna agresión. Era un comportamiento que la lince no había esperado. Los humanos en su experiencia eran criaturas ruidosas y destructivas que perturbaban el equilibrio natural del desierto. Este humano era diferente, emanaba una tranquilidad que casi podía confundirse con la de los animales que habían aceptado su lugar en el orden natural de las cosas. El momento se rompió cuando un halcón pasó volando sobre ellos, su sombra provocando que Esperanza se sobresaltara y corriera de vuelta hacia donde Luna lo esperaba. Don Aurelio observó al cachorro desaparecer entre las rocas y por un instante creyó ver otra figura felina, más grande acompañándolo. Un lince, quizás el mismo que había visto el día anterior. Su mente científica, adormecida por años de trabajo manual, pero nunca completamente olvidada, comenzó a procesar lo que acababa de presenciar. Un lince y un cachorro de jaguar juntos. Don Aurelio frotó sus ojos cansados, preguntándose si la deshidratación y el agotamiento estaban causando alucinaciones. En todos sus años viviendo en el norte de México, nunca había escuchado de una asociación semejante entre dos especies que normalmente serían competidoras. Los linces eran cazadores solitarios que defendían ferozmente su territorio contra cualquier intruso, y los jaguares, aunque raramente vistos en esta región, eran depredadores dominantes que no toleraban la presencia de otros felinos. Que un lince adulto aparentemente cuidara de un cachorro de jaguar era algo que desafiaba toda lógica natural. Pero el desierto tenía sus propias reglas, y don Aurelio había aprendido hacía mucho tiempo que la naturaleza guardaba secretos que los humanos apenas comenzaban a comprender. Se sentó junto al charco de agua,
su mente trabajando furiosamente mientras trataba de darle sentido a lo que había presenciado. El cachorro no mostraba ningún signo de miedo hacia el lince, al contrario, había corrido hacia él como un niño corre hacia su madre cuando se asusta. Y el lince, en lugar de mostrar agresión o indiferencia, parecía genuinamente protector del pequeño jaguar. María habría adorado esto, murmuró don Aurelio para sí mismo. Ella siempre había sido la soñadora de la pareja, la que veía magia donde él solo veía coincidencias, la que creía firmemente que el universo tenía un plan incluso cuando las circunstancias parecían caóticas y sin sentido. ¿Cuántas veces le había dicho que los animales tenían almas más puras que los humanos, que eran capaces de un amor incondicional que las personas habían olvidado cómo dar? Él siempre había sonreído ante aquellas ideas, atribuyéndolas al romanticismo incorregible de su esposa. Ahora, perdido en el desierto con dos felinos salvajes como únicos compañeros, comenzaba a preguntarse si ella había tenido razón todo el tiempo. Luna había tomado una decisión durante la noche. Algo en aquel humano despertaba en ella un instinto que no podía ignorar, el mismo instinto que la había llevado a adoptar a Esperanza semanas atrás. El anciano estaba muriendo lentamente. Eso era evidente incluso para un animal que no comprendía los conceptos humanos de enfermedad o vejez. Su cuerpo se movía con la torpeza de una presa herida. Sus sonidos vocales carecían de la fuerza que caracterizaba a los humanos sanos que ocasionalmente atravesaban su territorio. Si Luna no hacía algo, el humano moriría junto a aquel charco de agua que pronto desaparecería bajo el sol implacable. La lince se movió con propósito, saliendo de su escondite y caminando deliberadamente hacia el claro donde don Aurelio descansaba. Esperanza la siguió de cerca, confundido pero confiando ciegamente en el juicio de su madre adoptiva. El anciano los vio acercarse y su primer instinto fue retroceder, pero algo en la manera en que se movían lo detuvo. No había agresión en su postura, no había tensión en sus músculos, preparándose para atacar. Simplemente caminaban hacia él, como si fuera la cosa más natural del mundo. Don Aurelio permaneció completamente inmóvil mientras Luna se acercaba a menos de 3 metros de distancia. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero no era miedo lo que sentía, era asombro puro ante la magnificencia de la criatura que lo observaba con aquellos ojos dorados. La lince se detuvo y lo estudió durante un largo momento, sus orejas moviéndose para captar cualquier sonido amenazante. Luego, para sorpresa absoluta del anciano, se sentó sobre sus cuartos traseros en una postura que solo podía describirse como relajada. Esperanza, animado por la calma de Luna, dio unos pasos tentativos hacia adelante. Su curiosidad juvenil había superado cualquier cautela que pudiera haber tenido, y el humano representaba el misterio más fascinante que había encontrado en su corta vida. Don Aurelio extendió una mano temblorosa, no para tocar al cachorro, sino simplemente como un gesto de paz, de no agresión. «Está bien, pequeño», susurró con voz ronca. «No voy a hacerte daño. No podría, aunque quisiera». El momento fue interrumpido por un sonido distante que hizo que las orejas de Luna se irguieran instantáneamente. Era el rugido de motores, vehículos moviéndose a través del desierto a varios kilómetros de distancia. La lince se puso de pie de un salto, todos sus instintos de supervivencia activándose simultáneamente. Los humanos que se movían en grupos grandes significaban peligro, significaban cazadores y destrucción. Pero antes de huir, Luna hizo algo que don Aurelio recordaría por el resto de sus días. La lince caminó hacia él y lo empujó suavemente con su cabeza, como un gato doméstico pidiendo atención,
pero con una urgencia que transmitía un mensaje completamente diferente. Luego caminó unos pasos en dirección al sonido de los motores y miró hacia atrás, repitiendo el comportamiento una y otra vez. Era tan claro como si hubiera hablado en español. Quería que la siguiera en dirección a los vehículos. Don Aurelio comprendió instantáneamente lo que estaba sucediendo. Los equipos de búsqueda finalmente habían llegado a esta zona del desierto y de alguna manera inexplicable, aquella lince salvaje estaba tratando de guiarlo hacia ellos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se ponía de pie con un esfuerzo que agotó sus últimas reservas de energía. «Gracias», susurró a la lince que lo observaba con paciencia infinita. «Gracias, criatura hermosa». Luna comenzó a caminar, deteniéndose frecuentemente para asegurarse de que el humano la seguía. Esperanza trotaba a su lado, confundido por la situación pero feliz de estar en movimiento después de horas de espera. Don Aurelio lo seguía como podía, cada paso una victoria contra el agotamiento que amenazaba con derribarlo. El sonido de los motores se hacía más fuerte, más cercano, y con él crecía la esperanza de que sobreviviría para contar esta historia increíble. El equipo de búsqueda terrestre número 3 había estado rastreando la zona oriental del desierto desde las primeras horas del amanecer. 4 voluntarios y 2 oficiales de protección civil se movían en 2 vehículos todoterreno, cubriendo sistemáticamente cada kilómetro cuadrado asignado a su unidad. Entre ellos estaba Roberto Mendoza, quien había insistido en unirse a la búsqueda a pesar de las objeciones del coordinador. No podía quedarse sentado en una oficina mientras su padre estaba perdido en algún lugar de aquella inmensidad. Necesitaba estar allí, necesitaba ser parte del esfuerzo por encontrarlo. El sol ya estaba alto cuando uno de los voluntarios, un hombre joven llamado Diego, que tenía experiencia como rastreador, detuvo su vehículo y levantó la mano para señalar al otro grupo que se detuviera también. «Hay algo allá adelante», dijo señalando hacia una formación rocosa a unos 500 metros de distancia. Me pareció ver movimiento, algo grande moviéndose entre las rocas. Roberto sintió que su corazón se aceleraba mientras tomaba los binoculares y escudriñaba la zona indicada. Al principio no vio nada más que rocas y arbustos, pero luego captó un destello de movimiento que lo dejó sin aliento. Era su padre. Don Aurelio caminaba tambaleándose entre las rocas, siguiendo a una criatura que Roberto no pudo identificar inmediatamente. El anciano estaba vivo, moviéndose por su propio pie, y eso era todo lo que importaba en aquel momento. «Es él», gritó Roberto con voz quebrada por la emoción. «Es mi padre, lo encontramos». Los vehículos arrancaron inmediatamente, atravesando el terreno irregular a la máxima velocidad que las condiciones permitían, mientras Roberto no apartaba la vista de la figura distante de su padre. Luna escuchó los motores acercándose y supo que su trabajo estaba casi terminado. El humano había seguido su guía fielmente, arrastrando su cuerpo agotado a través de la distancia que los separaba del rescate. Pero ahora los otros humanos estaban demasiado cerca para la comodidad de la lince y cada instinto de supervivencia le gritaba que huyera antes de que fuera demasiado tarde. Se detuvo y miró hacia atrás una última vez, sus ojos dorados encontrándose con los ojos oscuros del anciano en un momento de conexión que trascendía las barreras entre especies. Don Aurelio comprendió que aquel era el adiós. La lince y el pequeño jaguar lo habían guiado hasta la salvación, pero no podían quedarse para recibir el reconocimiento que merecían. Eran criaturas salvajes, habitantes de un mundo que los humanos solo podían visitar, pero nunca poseer verdaderamente. «Gracias», dijo el anciano una vez más, su voz apenas un susurro ronco. «Nunca los olvidaré.
Nunca olvidaré lo que hicieron por mí. Luna parpadeó lentamente, un gesto que en el lenguaje de los felinos significaba confianza y afecto, y luego desapareció entre las rocas con Esperanza, pisándole los talones. Los vehículos de rescate llegaron segundos después de que los felinos desaparecieran. Roberto saltó del todoterreno antes de que se detuviera completamente, corriendo hacia su padre con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Papá», gritó mientras envolvía al anciano en un abrazo que transmitía todo el miedo, la angustia y el alivio de las últimas 72 horas. «Pensé que te había perdido. Pensé que nunca volvería a verte». Don Aurelio devolvió el abrazo con toda la fuerza que le quedaba, sintiendo el temblor del cuerpo de su hijo contra el suyo. «Estoy bien, mi hijo», susurró don Aurelio. «Estoy bien gracias a ellos». Roberto se apartó ligeramente, confundido por las palabras de su padre. «¿Gracias a quiénes, papá? ¿Había alguien más contigo?» Los paramédicos ya estaban rodeándolos, preparando una camilla y comenzando a evaluar la condición del anciano. Don Aurelio intentó explicar, señalando hacia las rocas donde Luna y Esperanza habían desaparecido, pero las palabras se le atragantaban en la garganta seca y los profesionales médicos estaban más preocupados por estabilizarlo que por escuchar historias de animales salvajes. Lo subieron a la camilla a pesar de sus protestas de que podía caminar y comenzaron a administrarle suero intravenoso para combatir la deshidratación severa. Roberto caminaba junto a la camilla, sosteniendo la mano de su padre mientras lo transportaban hacia el vehículo de emergencia. «Deshidratación grave pero estable», reportó uno de los paramédicos por radio. «Posible insolación leve y abrasiones menores. Necesitará observación hospitalaria, pero el pronóstico es positivo». Roberto cerró los ojos y murmuró una oración de agradecimiento, el primero de muchos que ofrecería en los días siguientes. Mientras el convoy de rescate se alejaba del lugar, Luna observaba desde la cima de una colina cercana. Esperanza estaba sentado a su lado, su pequeño cuerpo presionado contra el costado de su madre adoptiva, mientras contemplaban los vehículos humanos desaparecer en la distancia. La lince emitió un sonido bajo, algo entre un ronroneo y un gruñido, que expresaba una satisfacción que raramente sentía. Había hecho lo correcto, aunque no pudiera comprender exactamente por qué aquella acción se sentía tan importante. El cachorro de jaguar bostezó, mostrando sus pequeños dientes que algún día serían armas letales, y luego lamió el rostro de Luna en un gesto de afecto puro. La lince toleró la demostración con la paciencia de una madre experimentada. Luego se puso de pie y comenzó a caminar de regreso hacia su territorio. La vida en el desierto continuaba, indiferente a los dramas humanos que ocasionalmente perturbaban su equilibrio ancestral. Había presas que cazar, territorios que patrullar y un cachorro que criar hasta que estuviera listo para enfrentar el mundo por su cuenta. Pero algo había cambiado en Luna después de aquella experiencia, aunque ella misma no pudiera articularlo. Había cruzado un puente invisible entre su mundo y el de los humanos, y aunque ese puente se había cerrado detrás de ella, la memoria de haberlo atravesado permanecería grabada en algún lugar profundo de su conciencia animal. El Hospital General de Ciudad Juárez se convirtió en el hogar temporal de don Aurelio durante los siguientes 4 días. Los médicos lo trataron por deshidratación severa, exposición prolongada al sol y un principio de hipotermia causada por las noches frías del desierto. Su cuerpo de 78 años había soportado un castigo que habría derrotado a hombres mucho más jóvenes, pero la voluntad inquebrantable que lo había caracterizado toda su vida una vez más demostró ser más fuerte que las circunstancias. Para el segundo día ya estaba sentado en la cama, exigiendo que le trajeran papel y lápiz para poder documentar todo lo que había experimentado.
Roberto pasaba cada momento libre junto a la cama de su padre, escuchando una y otra vez la historia de la lince y el cachorro de jaguar. Al principio había atribuido el relato a las alucinaciones causadas por la deshidratación, un fenómeno común en personas que han pasado días perdidas en el desierto, pero la insistencia de don Aurelio, la claridad con la que describía cada detalle y la emoción genuina en su voz cuando hablaba de luna y esperanza, eventualmente comenzaron a sembrar dudas en su escepticismo. «Papá, los linces no adoptan cachorros de otras especies», argumentó Roberto durante una de sus conversaciones. «Y definitivamente, no guían a humanos perdidos hacia equipos de rescate. Eso solo pasa en las películas». Don Aurelio sonrió ante la incredulidad de su hijo, una sonrisa que contenía la sabiduría de quien había presenciado algo que las palabras no podían capturar adecuadamente. «Yo tampoco lo habría creído si no lo hubiera vivido, mi hijo, pero te juro por la memoria de tu madre que cada palabra que te he dicho es verdad. Esos animales me salvaron la vida». La historia de don Aurelio comenzó a circular por el hospital, pasando de enfermera en enfermera, de médico en médico, hasta que eventualmente llegó a oídos de alguien que la tomó muy en serio. La doctora Elena Vázquez era bióloga especializada en felinos del norte de México y trabajaba en un programa de conservación financiado por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuando escuchó sobre el anciano que afirmaba haber sido rescatado por un lince y un cachorro de jaguar, su curiosidad científica se encendió como una llama en la oscuridad. Llegó al hospital en la tarde del tercer día, presentándose ante don Aurelio y Roberto con una mezcla de escepticismo profesional y genuino interés. «Señor Mendoza», comenzó mientras tomaba asiento junto a la cama del anciano, «he escuchado su historia y me gustaría hacerle algunas preguntas, si me lo permite. No vengo a juzgar ni a cuestionar su experiencia, solo quiero entender exactamente lo que presenció». Don Aurelio asintió con entusiasmo, aliviado de finalmente encontrar a alguien dispuesto a escucharlo sin descartarlo como un viejo delirante. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Vázquez condujo una entrevista exhaustiva, tomando notas detalladas sobre cada aspecto de los encuentros de don Aurelio con los felinos. Le pidió que describiera el tamaño, coloración y comportamiento de ambos animales con la mayor precisión posible. Le mostró fotografías de diferentes especies de felinos para confirmar las identificaciones, y cuando don Aurelio terminó su relato, la expresión de la bióloga había cambiado de escepticismo a algo que se parecía mucho al asombro. «Lo que usted describe es extraordinario», dijo finalmente la doctora Vázquez. «Los linces del desierto de Chihuahua son extremadamente raros, quedan menos de 100 ejemplares en toda la región, y los jaguares prácticamente han desaparecido de esta zona. Los últimos avistamientos confirmados fueron hace más de una década. Pero lo verdaderamente increíble es el comportamiento que describe». Hizo una pausa, revisando sus notas como si buscara una explicación racional que se le escapaba. En la literatura científica existen casos documentados de animales adoptando crías de otras especies, pero son extremadamente raros y casi nunca involucran depredadores competidores. «Entonces, ¿me cree?», preguntó don Aurelio con esperanza en la voz. La doctora Vázquez lo miró directamente a los ojos. «Creo que usted experimentó algo genuino, señor Mendoza. Si fue exactamente como lo describe o si hubo elementos que su mente alteró debido al estrés y la deshidratación, es imposible saberlo con certeza. Pero me gustaría investigar más. Con su permiso, quisiera organizar una expedición a la zona donde lo encontraron para buscar evidencia de estos animales». Roberto, que había permanecido en silencio durante toda la entrevista, finalmente intervino. «¿Qué tipo de evidencia buscaría?». La bióloga se volvió hacia él con ojos brillantes de entusiasmo científico.
Huellas, marcas territoriales, restos de presas, cualquier señal que confirme la presencia de un lince y un jaguar juvenil en la misma área. Si realmente existe una lince cuidando de un cachorro de jaguar huérfano, sería uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la biología del comportamiento animal. Estaríamos hablando de un fenómeno que podría reescribir lo que creemos saber sobre los instintos maternales entre especies. Don Aurelio sintió una oleada de emociones complejas ante la perspectiva de que buscaran a Luna y Esperanza. Por un lado, quería desesperadamente que el mundo conociera a las criaturas que le habían salvado la vida, que su historia fuera validada y reconocida. Pero por otro lado, sentía una responsabilidad protectora hacia aquellos animales que habían confiado en él lo suficiente como para mostrarse. ¿Qué pasaría si los encontraban? ¿Los capturarían? ¿Los separarían? ¿Destruirían el vínculo mágico que había presenciado en nombre de la ciencia? «Doctora», dijo el anciano con voz seria, «si los encuentra, prométame que no les hará daño. Prométame que no los separará». La doctora Vázquez asintió solemnemente. «Se lo prometo, señor Mendoza. Si estos animales existen, mi único objetivo será documentar y proteger. El desierto de Chihuahua necesita cada depredador que pueda conservar, y si hay una lince criando a un jaguar, mi trabajo será asegurarme de que ambos tengan la oportunidad de vivir sus vidas en libertad». La expedición al desierto se organizó 2 semanas después de que don Aurelio fuera dado de alta del hospital. La doctora Elena Vázquez había reunido un equipo pequeño pero experimentado, consciente de que demasiadas personas podrían ahuyentar a cualquier animal salvaje en la zona. Además de ella, el grupo incluía a su asistente de investigación, un rastreador experto de la comunidad tarahumara llamado José María, y para sorpresa de muchos, al propio don Aurelio, quien había insistido en participar a pesar de las objeciones de Roberto y los consejos médicos de tomarse las cosas con calma. «No voy a quedarme en casa mientras ustedes buscan a mis salvadores», había declarado el anciano con la misma terquedad que lo había metido en problemas semanas atrás. «Conozco el área donde me encontraron, conozco el charco de agua donde pasé aquellas noches. Puedo guiarlos directamente al lugar donde los vi por última vez». Roberto había querido prohibirle ir, pero conocía demasiado bien a su padre para saber que cualquier prohibición sería ignorada. En lugar de eso, insistió en acompañarlos, determinado a no dejar que don Aurelio se perdiera de nuevo en aquella inmensidad implacable. El viaje hasta la zona del rescate tomó varias horas en vehículos todoterreno, seguidas de una caminata de 2 kilómetros hasta el área que don Aurelio identificó como el lugar donde había encontrado agua. El charco se había secado completamente en las semanas transcurridas, pero las marcas en el suelo y la vegetación circundante confirmaban que efectivamente había existido una acumulación de agua en aquel punto. José María, el rastreador tarahumara, comenzó inmediatamente a examinar el terreno con ojos expertos que veían historias escritas en la tierra que para otros eran invisibles. «Aquí», dijo señalando una serie de marcas en el suelo arenoso cerca de donde había estado el charco, huellas de felino, relativamente frescas, quizás de hace una semana o 10 días. La doctora Vázquez se acercó con su cámara, fotografiando cada huella mientras José María continuaba su análisis. «Hay 2 conjuntos diferentes», continuó el rastreador. «Uno más grande, probablemente un lince adulto por la forma y el tamaño, y otro más pequeño pero con una estructura diferente, más redondeada». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de don Aurelio. «Podría ser un jaguar joven, exactamente como usted describió». El corazón de don Aurelio latió con fuerza mientras escuchaba la confirmación de lo que había vivido. No estaba loco, no había sido una alucinación inducida por la deshidratación.
Luna y Esperanza eran reales, y las huellas que José María había encontrado eran la prueba tangible de su existencia. Miró a Roberto, quien observaba las huellas con una expresión que mezclaba incredulidad y algo que parecía vergüenza por haber dudado de su padre durante tanto tiempo. El equipo pasó los siguientes 3 días rastreando señales de los felinos a través del desierto. Encontraron más huellas, marcas territoriales en árboles y rocas, e incluso los restos de varias presas pequeñas que mostraban patrones de caza consistentes con los de un lince. Pero lo más significativo fue el descubrimiento de una madriguera abandonada entre las raíces de un mezquite centenario, donde la doctora Vázquez encontró pelos que posteriormente serían analizados en el laboratorio de la universidad. Los resultados llegaron un mes después, y fueron exactamente lo que don Aurelio había esperado, pero que la comunidad científica recibió con asombro. Las muestras de pelo pertenecían a 2 especies diferentes: Lynx rufus, el lince rojo o gato montés del desierto, y Panthera onca, el jaguar. Ambas muestras provenían de animales que habían compartido el mismo espacio de descanso, evidencia irrefutable de que un lince y un jaguar habían cohabitado en aquella madriguera. La doctora Vázquez publicó un artículo preliminar que causó sensación en la comunidad de biólogos especialistas en comportamiento animal. Pero para don Aurelio, la validación científica era secundaria comparada con algo mucho más personal que había descubierto durante aquellos días en el desierto. Sentado en el porche de su casa una tarde de octubre, con Roberto a su lado compartiendo un café mientras el sol se ponía sobre las montañas distantes, el anciano finalmente encontró las palabras para expresar lo que había estado sintiendo desde su rescate. «Sabes, mijo», comenzó con voz pensativa, «cuando me perdí en el desierto, estaba listo para morir. No te lo dije antes porque no quería preocuparte, pero la verdad es que parte de mí había ido a buscar a tu madre. Quería ver ese amanecer que ella siempre soñó y luego dejarme ir». Roberto permaneció en silencio, sintiendo el peso de las palabras de su padre, pero permitiéndole continuar sin interrupciones. «Pero entonces aparecieron ellos», continuó don Aurelio. «Una lince que había perdido a sus crías y había adoptado a un cachorro huérfano de otra especie. Un pequeño jaguar que había visto morir a su madre y había encontrado amor en el lugar más inesperado. Y me di cuenta de algo que tu madre siempre intentó enseñarme». El anciano hizo una pausa, sus ojos húmedos mientras contemplaba el horizonte pintado de colores. La vida siempre encuentra la manera de continuar, de sanar, de crear nuevos vínculos incluso después de las pérdidas más devastadoras. Roberto sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas mientras escuchaba a su padre. Había pasado semanas preocupado por la salud física del anciano, pero ahora entendía que el verdadero milagro del desierto no había sido la supervivencia de su cuerpo, sino la sanación de su espíritu. Don Aurelio había ido al desierto buscando la muerte y había regresado con una nueva razón para vivir. «Extraño a tu madre cada día», admitió don Aurelio. «Pero Luna y Esperanza me enseñaron que el amor no termina con la pérdida. Se transforma, encuentra nuevas formas, nuevos recipientes. Ellos perdieron todo y aún así encontraron la manera de cuidarse mutuamente y de cuidarme a mí. Si 2 animales salvajes pueden hacer eso, ¿cómo puedo yo rendirme?». 1 año después del rescate, el desierto de Chihuahua había cambiado para siempre en la percepción de quienes conocían la historia de don Aurelio. La doctora Elena Vázquez había establecido una estación de monitoreo permanente en la zona, equipada con cámaras de movimiento y sensores que registraban la actividad de la fauna local sin perturbar su comportamiento natural.
Los fondos para el proyecto habían llegado de todo el mundo después de que la historia del anciano rescatado por felinos salvajes se volviera viral en las redes sociales, tocando corazones en países tan distantes como Japón, Alemania y Australia. Las cámaras capturaron imágenes de Luna y Esperanza en múltiples ocasiones durante aquellos meses, documentando una relación que continuaba desafiando todas las expectativas científicas. El cachorro de jaguar había crecido considerablemente, su cuerpo ahora casi del mismo tamaño que el de su madre adoptiva, pero el vínculo entre ellos permanecía intacto. Las grabaciones mostraban a la lince y al jaguar juvenil cazando en proximidad, descansando juntos durante las horas más calurosas del día, e incluso jugando en ocasiones con una familiaridad que emocionaba a todos quienes veían las imágenes. Don Aurelio visitaba la estación de monitoreo cada mes, convirtiéndose en una figura querida por el equipo de investigadores que trabajaba allí. Les contaba historias de su vida, de María, de los días que pasó perdido en el desierto, y ellos le mostraban las últimas grabaciones de Luna y Esperanza. El anciano pasaba horas contemplando aquellas imágenes, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y afecto que nunca disminuía. «Son mi familia ahora también», decía a quien quisiera escucharlo. «Quizás suene loco, pero siento que ellos lo saben de alguna manera». Roberto había experimentado su propia transformación después de los eventos del desierto. El hombre práctico y escéptico que había descartado inicialmente la historia de su padre como delirios de deshidratación, ahora era uno de los mayores defensores del proyecto de conservación. Había vendido parte de su negocio para crear una fundación dedicada a la protección de los felinos del norte de México, nombrando la Fundación Luna y Esperanza en honor a las criaturas que habían salvado a su padre. Los fondos recaudados financiaban no solo la investigación, sino también programas educativos en escuelas locales, enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia de proteger la vida salvaje. La primavera siguiente trajo consigo un descubrimiento que nadie había anticipado. Las cámaras de monitoreo capturaron imágenes de Luna acompañada no solo por Esperanza, ahora un jaguar adolescente de impresionante tamaño, sino también por 3 pequeños cachorros de lince que apenas comenzaban a explorar el mundo. La noticia causó celebración entre el equipo de la doctora Vázquez y lágrimas de alegría en don Aurelio cuando le mostraron las grabaciones. Luna había encontrado pareja y había tenido una nueva camada, y lo más extraordinario era que Esperanza permanecía cerca, como un hermano mayor cuidando de los pequeños. «Es algo que nunca hemos visto documentado», explicó la doctora Vázquez en una conferencia de prensa que atrajo atención internacional. Un jaguar juvenil participando en el cuidado de cachorros de lince, ayudando a su madre adoptiva de la misma manera en que ella lo ayudó a él cuando era huérfano. Estamos presenciando el nacimiento de comportamientos sociales que podrían redefinir nuestra comprensión de los instintos animales. Las imágenes de Esperanza jugando gentilmente con los cachorros de lince dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y compasión que trascendía las fronteras entre especies. Don Aurelio celebró su 80º cumpleaños rodeado de familia, amigos y los investigadores que se habían convertido en parte de su vida extendida. Roberto había organizado la fiesta en el rancho familiar, decorando el lugar con fotografías ampliadas de Luna, Esperanza y los nuevos cachorros. El anciano sopló las velas de su pastel con lágrimas en los ojos, abrumado por la cantidad de amor que lo rodeaba. Cuando le pidieron que dijera unas palabras, su voz tembló pero no vaciló. «Hace un año fui al desierto buscando despedirme de la vida», confesó ante los presentes.
Había perdido a mi María y no veía razón para continuar. Pero el desierto tenía otros planes para mí. Me envió a 2 ángeles con pelaje y garras, criaturas salvajes que me enseñaron la lección más importante de mi existencia. Hizo una pausa, mirando la fotografía de María que siempre llevaba en su bolsillo. El amor no muere con quienes amamos. Se transforma, se multiplica, encuentra nuevos caminos. Luna perdió a sus cachorros y encontró a Esperanza. Esperanza perdió a su madre y encontró a Luna. Y yo, un viejo terco que creía que su historia había terminado, los encontré a ellos y encontré una nueva razón para despertar cada mañana. En algún lugar del desierto de Chihuahua, bajo un cielo estrellado que había presenciado innumerables historias de supervivencia y pérdida, Luna descansaba junto a su familia improbable. Esperanza, ahora casi adulto, montaba guardia mientras los pequeños cachorros dormían acurrucados contra el costado de su madre. El jaguar, que alguna vez había sido un huérfano moribundo, se había convertido en protector, devolviendo el amor que había recibido cuando más lo necesitaba. Y así continúa la historia, no como un final, sino como un nuevo comienzo. El desierto guarda sus secretos, pero ocasionalmente permite que los humanos vislumbremos la magia que existe cuando el amor supera los límites de la lógica y el instinto. Don Aurelio lo supo aquella mañana cuando una lince salvaje decidió guiarlo hacia la salvación. Y ahora tú también lo sabes. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al escribirla, te invito a dejar un comentario compartiendo tu opinión. Dale like si crees en los milagros que la naturaleza puede crear, suscríbete para más historias increíbles y activa la campanita para no perderte ninguna. Porque en este mundo donde a veces todo parece oscuro, historias como la de Luna, Esperanza y Don Aurelio nos recuerdan que siempre hay luz esperando ser encontrada. Hasta la próxima.